Su delito era decir la verdad con humor y hablar de reconciliación cuando el país todavía no sabía perdonar. Bienvenidos a Ecos de la Memoria, un podcast donde 6 voces se unen para contar lo que Colombia no puede ni debe olvidar. Somos quienes escuchamos, recordamos y hablamos por aquellos a quienes silenciaron. Cada episodio es un eco del pasado que aún resuena en nuestras calles, en nuestra risa, en nuestro miedo. Hoy recordamos a un hombre que hizo del humor una forma de resistencia, Jaime Garzón. Jaime Hernando Garzón Forero nació en Bogotá el 24 de octubre de 1960, abogado, periodista, mediador y soñador. Fue un hombre que creyó en la posibilidad de una Colombia distinta, una donde la inteligencia y la risa fueran más fuertes que las balas. Desde joven mostró un talento especial para conectar con la gente. Su humor no era una simple burla, era una herramienta con personajes como Heriberto de la Calle, Néstor Elite y Godofredo Cínico Caspa. Jaime logró algo que pocos habían conseguido, hacer que el país se mirara al espejo y se riera de su propia tragedia. Su risa no era ligera, cada chiste tenía filo, cada palabra era una pregunta lanzada al poder. Pero, ¿quiénes somos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Por qué la violencia nos define? Pero Garzón no era solo un comediante, también fue un mediador entre el Estado y la guerrilla. Creía que el diálogo era posible, que la paz no se imponía con armas, sino con la palabra, y eso lo convirtió en una amenaza. Colombia, finales de los años 90. El país ardía entre el miedo, los secuestros y los noticieros llenos de sangre. Pero cada noche, en la televisión, aparecía Garzón, con su voz de pueblo, con su sombrero, con su mirada pícara. Heriberto de la Calle, el lustrabotas que entrevistaba a los poderosos desde un andén, se volvió símbolo de irreverencia. En cada entrevista, Garzón decía lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a pronunciar. En sus palabras, la verdad se disfrazaba de humor. Y mientras el país reía, el poder temblaba, porque la risa de Jaime no era sumisa, era peligrosa. Se reía de los políticos, de los militares, de los corruptos, y eso en un país acostumbrado al silencio era un acto de valentía. Por detrás del escenario la tensión crecía. Su labor como mediador con las FARC para liberar secuestrados empezó a incomodar a muchas. Algunos lo acusaron de tener nexos con la guerrilla, otros de meterse en asuntos que no le correspondían. La verdad, solo intentaba salvar vidas. Era viernes, 13 de agosto de 1999. Garzón salía de su casa en el barrio Quinta Paredes, rumbo a Radionet, la emisora donde trabajaba. Eran las 5:45 de la mañana. A esa hora Bogotá aún bostezaba entre el sueño y la rutina. En el camino, un semáforo lo detuvo. 2 motociclistas se acercaron, dispararon, 5 balas, 5 disparos que apagaron una de las voces más brillantes de Colombia. A los pocos minutos, la noticia sacudió al país. Jaime Garzón, asesinado. La risa se convirtió en silencio, el humor en duelo. El crimen se intentó justificar, esconder y manipular. Durante años se tejieron versiones confusas, paramilitares, intereses políticos, fuerzas oscuras. El Estado una vez más miró hacia otro lado. Solo años después, la justicia colombiana reconoció lo que todos sospechaban, que detrás de su asesinato hubo participación de miembros de las Fuerzas Armadas, que su muerte fue un crimen de Estado. Pero ningún fallo judicial puede devolver lo que perdimos. Una voz incómoda, inteligente y valiente. Jaime Garzón no solo nos hacía reír, nos hacía pensar y pensar. En un país de miedo era peligroso. Pero, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué se atrevió a imaginar un país en paz? Porque demostró que la crítica podía ser más poderosa que las armas. Porque con cada chiste desmontaba una verdad oficial. Su muerte fue un mensaje. El poder teme al pensamiento libre, pero también fue una semilla. Hoy muchos periodistas, humoristas y ciudadanos siguen su legado, resistiendo desde la palabra. Recordar a Jaime no es solo llorar su ausencia, es entender por qué sucedió, quiénes se beneficiaron y por qué no pueden volver a repetirse. Esa es la tarea del pensar esclarecido, mirar la historia con los ojos abiertos.
Garzón decía que el problema de este país es que si uno dice la verdad, lo matan, y si no, también lo matan. Él eligió decirla. Hoy su voz sigue viva en los jóvenes que no tienen miedo de opinar, en los artistas que denuncian con arte, en los ciudadanos que creen que la paz es un derecho, no un premio. Y aunque su cuerpo fue silenciado, su eco sigue resonando en cada risa que incomoda al poder. Por eso, desde este micrófono, desde nuestras 6 voces, repetimos con fuerza: nunca más el silencio, nunca más la impunidad. Esto fue Ecos de la Memoria. Yo, Mariana Alarcón, junto a mis compañeros Manuela López. Alejandra Guío. Fernando Castellanos. Ángela Rivera y Paula Parada. recordamos a Jaime Garzón, la risa que dolió al poder, un hombre que creyó en la palabra como arma de paz. Nos encontramos en el próximo episodio, donde otra historia del conflicto nos recordará por qué la memoria es el primer paso hacia la reconciliación. Porque recordar es resistir y resistir es seguir vivos.